muchos padres que abandonan su familia, ¿no? No sé cuántos acá, pero conozco muchos de mis amigos y aún hermanos y conocidos que solamente se criaron ¿con quién? Con mamá, ¿cierto? Con mamá. O con la abuela, ¿cierto? O hasta con la tía y el tío. O a veces hasta con alguien que era un vecino, porque papá los abandonó o mamá los abandonó, ¿cierto? El abandono y la soledad de nuestro tiempo ha sido muy dramático, muy dramático. Ha llevado a que muchas personas cometan grandes errores, tengan bastantes falencias aún en su matrimonio. Y normalmente cuando viene uno de una familia donde papá se ha ido, normalmente uno tiende a cometer el mismo error que papá, ¿sí? Se vuelve inestable, abandonador, se vuelve poco líder. Repetimos las historias de nuestros antepasados, repetimos las historias de nuestro padre. Normalmente si no había un padre amoroso, nosotros no somos tan amorosos. Normalmente escucha unas cosas como, no, pues mi papá nunca me abrazó, mi papá nunca me dijo que me amaba. Entonces, pues yo no sé cómo hablar eso, ni cómo decir eso, ni cómo expresar eso. Entonces, pues no, eso hay que darle duro a ese muchacho y que aprenda. Tenemos esa tendencia a repetir y repetir y repetir lo que nuestros antepasados o nuestros padres nos hicieron. Especialmente hoy quiero hablarles de este punto, que encontrar un buen padre en el día de hoy es complejo, ¿no? Encontrar un papá excelente en todos los aspectos es difícil, ya que todos somos pecadores, todos tenemos falencias, todos tenemos debilidades, pero el Padre Celestial no es así. Entonces, hoy vamos a ver conociendo a Dios como Padre, ¿sí? Hay muchas maneras de conocerlo a Él, como todopoderoso, como el omnisciente, como el omnipotente, pero ¿cuántos se han puesto a pensar en cómo es Dios como Padre? ¿Y por qué es tan importante? Porque Jesús siempre lo llamó Padre, y en el único momento que no se refirió a Él como Padre fue cuando estaba en la cruz. Pero todo el tiempo que vemos en el ministerio del Señor Jesucristo siempre decía: Padre, gracias por esto, gracias Padre por esconder estas cosas de los sabios y revelarlas a los niños. Padre, gracias porque sé que siempre me escuchan. Entonces quiero que se ubiquen, por favor, quiero que se ubiquen en Mateo. Y hoy va a ser más temático que expositivo, pero en Mateo capítulo 7, versículo 7, y vamos a leerlo. Si trajo su Biblia, ábrala. Si no, en la parte de atrás hay Biblias. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque eso es la ley y los profetas. Vamos a orar nuevamente, hermanos, que el Señor nos dirija. Padre, gracias porque tu palabra es perfecta. Nosotros somos los imperfectos, Señor. Si de pronto hay algún error, algún malentendido, es por culpa de nosotros, no de tu palabra. Tu palabra es perfecta, suficiente, es inerrante. Queremos, Señor, que esta mañana tú toques nuestros corazones, nos guíes y que tú enseñes a nuestra alma a amarte y a caminar más contigo. Señor, te lo pedimos en tu nombre. Amén
Bueno, entonces Mateo lo que nos está presentando, ¿cierto? Es cómo nosotros debemos orar, por qué hay que orar, a quién hay que dirigirnos y por qué hay que dirigirnos hacia esa persona. Y él siempre dice, ¿a cómo hay que dirigirnos? ¿A quién hay que dirigirnos? Perdón, al Padre que tenemos en los cielos. Sí, él hace un contraste con los hombres que hay en la tierra. Dice, ¿qué hombre? ¿Qué papá en esta tierra? Si su hijo le dice, no, papá, tengo mucha hambre, le va a dar una piedra en vez de pan, ¿cierto? Tendría, bueno, hay hombres malos, obviamente, pero obviamente no se está refiriendo a esa excepción, sino que se está refiriendo a lo que es normal. Un hombre normal en sus 5 cabales, con sus 5 sentidos, ¿qué hace si su hijo le pide algo de comer? Pues le da algo de comer, es lo natural. Y dice el Señor Jesucristo, Mateo escribiendo, ¿cierto? Dice, pues si vosotros, 11, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y ahí empieza, digamos, como el contraste. Nosotros somos malos. Aún así lo intentemos de ser buenos al 100%, les decía ahora, como padres no alcanzaremos a llegar a la medida de él. Pero si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, y llega y hace el contraste, ahora, ¿cuánto más? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? ¿Cómo es la bondad del Señor? ¿Qué ha hecho Él con nosotros? ¿Qué nos ha dado el Padre que nosotros le hemos pedido a Él? ¿Sí? ¿Qué ha dado Él por nosotros? Y por eso es importante entender que nosotros conocemos a Dios como Padre. No conocemos de Dios como Padre. Charles Spurgeon decía, nosotros cuando conocemos de algo, no significa que tengamos ese algo. Hay personas que conocen de finanzas, conocen de dinero, conocen de cómo se hace aún el dinero y están en la quiebra, están en la bancarrota. Hay personas que conocen dónde es su casa, conocen cuál es su casa, pero pueden estar perdidos en el bosque o en cualquier otro lugar. Hay personas que dicen, conozco a Dios, pero más bien yo diría no, conocen de Dios, saben ciertos conceptos, saben que Él salva, saben que Él perdona, saben que Él redime, saben que Él los ayuda, pero no conocen a Dios. A Dios, conocer a Dios es ver a Jesucristo y ver cómo Él conocía a su Padre, ¿sí? Y por eso el título es conociendo a Dios como Padre, no de Dios. Tenemos muchos conceptos de Él en nuestra mente, pero conocerlo a Él como nuestro Padre, tenemos que mirar a Jesús, tenemos que ir a Jesús y cómo Jesús veía a su Padre. Entonces, uno de los primer punto que vamos a tratar, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? ¿Por qué tenemos que conocerlo a Él como Padre? Una de las principales cosas que Él ha hecho por nosotros está en Juan. Vamos a andar un poquito hoy, pero está bien. Si subraya versículos, si tiene algún color para ver cómo de Él como Padre, ¿cierto? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La primicia de nuestras vidas es que Él nos hizo hijos, lo veíamos un poco en la Santa Cena, es uno de los principales regalos. Dios nos regala el perdón de nuestra alma. Él nos regala el perdón y nos hace sus hijos. No es porque a veces escuchamos que todos somos hijos de Dios. No, eso es falso. Sí, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para usted ser hecho hijo de Dios y poder llamar a Dios Padre, usted tiene que creer en la obra de Jesucristo, aceptar la obra de Jesucristo, aceptar que Él murió en la cruz para perdonar sus pecados y limpiarnos de toda maldad. De resto, usted hasta es algo más grave, ni siquiera solamente es creación de Dios, sino que usted es hijo del diablo. Así llama
la escritura a aquellos que no han creído en Jesucristo como su Salvador. Entonces, lo principal es que Dios nos regala su salvación a través de Jesucristo. Él preparó un cuerpo, Él le dio una misión. Jesucristo vino y cumplió la misión por nosotros, ¿sí? Pero para acercarnos ¿a quién? Al Padre. Para acercarnos al Padre. Él nos dio la libertad de nuestros pecados. Alguien, escuchen hermanos, alguien que continúa viviendo como un hijo del diablo es un hijo del diablo. O sea, usted ve a un perro en la calle y ladra como perro, se mueve como perro. Es ilógico que usted diga, uy, tan lindo ese gato. Bueno, yo diría que tendría algún problema, ¿cierto? Pero lo normal de ver a un perro en la calle es pensar que es un perro. A veces, hermanos, tenemos personas que han escuchado el evangelio durante años de su familia, de sus hermanos, de sus papás, y a veces cometemos el error de intentar hacerles creer que son salvos, ¿sí? Por eso hay 3 clases de personas en la iglesia. El primero es los que no son salvos, ¿cierto? Otro es los que creen que son salvos, pero no son salvos. Y el otro, los que son salvos. ¿Sabe cuál es el más duro de esos? El segundo. Vea, yo he tenido problemas con gente, pero con los que creen que están haciendo las cosas bien y creen que son salvos porque un día hicieron por allá una oración, no sé, y no estoy diciendo que la oración no sirva, sino que creen que porque algún día dijeron, Señor, sálvame, entonces su vida ya está asegurada en la eternidad. Cuando el que da la potestad de ser llamado hijo de Dios, el que da la potestad de llamarlo a él Padre, aún llamarlo Abba, es el Espíritu Santo. Aún cuando usted va a Lucas, en el versículo que estábamos leyendo, Lucas dice, ¿cuánto más vuestro Padre no les dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Hermano, le aseguro que si usted sigue viviendo como un hijo del diablo, bueno, no hermano, ¿cierto? Si usted sigue viviendo y una vida impía, es imposible que usted sea un hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo habita en usted, el Espíritu Santo tiene que llevarlo de un punto a otro. Se tiene que mirar hacia atrás, y si su vida antes ha declinado y antes usted está más lejos del Señor, se ha apartado de la cena, se ha alejado de la iglesia, se ha dejado de congregar, ha dejado de orar, ha dejado de leer, yo le digo, más probable y lo más probable es que en su vida nunca haya habido salvación. Nunca. Y tal vez usted conozca de Dios, tal vez usted conozca de Dios como Padre, pero usted no conoce a Dios como Padre. Su corazón no puede reafirmarlo que usted es hijo de Dios. Hasta está la duda, ¿no? Pero ¿será que si me muero hoy, para dónde me voy, no? Si me muero hoy, ¿en dónde quedo? Lo que leíamos en Romanos capítulo 8, el mismo Espíritu convence a mi espíritu ¿de qué? De que soy hijo de Dios. Tengo una completa seguridad de que voy al cielo si muero hoy. Eso es hermoso, pero también es difícil para aquellos que no son hijos. ¿Por qué? Porque si no son hijos, no son herederos. Si no son herederos, pues van a quedar deshechos de la eternidad y de la gloria con Jesucristo. Vea cómo aun Juan lo contrasta. Versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hay una obstinación en nuestro corazón por no desear y por no amar a Dios. Estamos completamente muertos en nuestros delitos y pecados cuando no conocemos a Jesucristo. Aceptarlo a Él, aceptar su divinidad, aceptar su obra en la cruz hace que nosotros podamos tener la potestad. Escuchen, el poder. Usted tiene un poder en su mano que usted puede decir, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y mi vida va a cambiar hacia el futuro. ¿Sí? Entonces una de las principales cosas que Dios como Padre nos regala es el hecho de ser llamados
hijos de Él. Nos perdona a través de Jesucristo. Otro, ahí en Juan, capítulo 17. Cuando Jesús está orando por sus discípulos, es que Jesús nos ama incondicionalmente. Él nos ama sin medidas y sin reservas. Juan 17 dice en el versículo 22: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Está hablando con el Padre. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús está diciendo, el mundo tiene que conocer que tú los amaste a ellos como a quién, como a Él mismo, como a Jesucristo. ¿El Padre amó a Jesucristo con condiciones, condicionalmente? No, Él lo amó en perfección. Entonces por eso dice, y pone el contraste, vuelvo y lo repito, Él dice, el Padre nos ama a todos nosotros como amando a Jesucristo. O sea, eso no es amor, eso es un amor excesivo. Él nos ama incondicionalmente. Él como Padre está dispuesto y presto para amarnos siempre, siempre. Vuelvo y lo repito, contrasta mucho con nuestra sociedad, ¿no? Padres que odian, padres que no hablan con sus hijos, padres que les quitan la herencia a sus hijos por convertirse al cristianismo. En Medio Oriente, papás entregan a sus hijos a la misma justicia, bueno, no se le puede llamar justicia, a aquellos verdugos para que los asesinen por no creer en el Islam y volverse cristianos. Es terrible, pero cuando miramos hacia Dios como nuestro Padre, es un amor eterno, es un amor que no termina, es un amor que no se acaba, ¿sí? Otro es que Dios como Padre tiene comunión con nosotros. Tiene comunión con nosotros. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿sí? Todo lo que nosotros hemos aprendido, su perdón, su amor, fue dado para que nosotros podamos tener comunión con el Padre. Hay comunión, hay comunicación. Sí, acabamos de leer aún en Mateo cuando dice que a Él podemos pedirle. O sea, Él nos escucha. Él todo el tiempo está presto para escucharnos. Él está dispuesto para atendernos a la hora que sea. A la 1, 2, 3 de la mañana. Él está dispuesto para atendernos, para abrirnos su puerta y decirnos, ¿qué necesita? Hable. Yo lo escucho. Tener comunión con Él. Hermanos, a veces no dimensionamos, y por eso les digo, a veces conocemos de, pero no conocemos a. Venir constantemente a la iglesia no nos garantiza la salvación, ¿sí? La salvación es garantizada por la fe a través de Jesucristo. Pero a veces no entendemos el hecho de que tenemos comunión, una común unión. Cuando usted va y revisa el Antiguo Testamento, es pensar que este era el tabernáculo o el templo, pensemos. Este era el patio de las mujeres. Más adentro, digamos, allí era el lugar santísimo, y mucho más adentro el lugar santo y el lugar santísimo, ¿sí?
En este lado allí estaba el lugar donde estaban los leprosos, allí estaban los nazareos. O sea, era tan limitado tener comunión con Dios, súper limitado. Las mujeres solo podían llegar hasta el patio de las mujeres, hasta aquí, ¿sí? Para allá donde estaban el holocausto, donde estaban partiendo los animalitos y entregándolos para que fueran quemados, solo entraban los hombres, solo los hombres. Y más adelante, en el lugar santo, ¿quiénes entraban? Solamente los sacerdotes. Y más adelante, ¿quién entraba? Solo el sumo sacerdote. Tener comunión con Dios en el Antiguo Testamento era como un poco complejo, ¿no? Como que habían unos que estaban más cerca y otros que estaban más lejos. Y a veces no dimensionamos de que Jesucristo vino y dice que Él quitó la pared intermedia. A veces creo que eso se refiere, era lo que rodeaba el tabernáculo a su alrededor para que no miraran y para que no pasaran. ¿Sí? Él quitó eso, ahora podemos entrar. Todos entren. Lo que antes le correspondía al sumo sacerdote, ahora todos tenemos la libertad y la oportunidad de hacerlo. Tenemos comunión directa con Dios. Antes se necesitaban a los profetas para que hablaran al pueblo. Antes se necesitaba al sumo sacerdote para que intercediera por el pueblo hacia Dios. Se necesitaban las visiones y todo esto. Ahora, dice Juan, todo lo que ustedes han escuchado, todo lo que ustedes han aprendido es para que ustedes tengan comunión con el Padre. Es tremendo. Es que podemos hablar con Él como si fuera un amigo constantemente. Y Él va a estar ahí para nosotros. Entonces, Él nos entrega su perdón, nos entrega su amor, nos entrega comunión con Él, ¿sí? Y podríamos hablar de mucho, obviamente no hay mucho tiempo, pero Él es un Padre proveedor, un Padre perdonador, un Padre amoroso, un Padre que escucha. Cuando leemos la historia del hijo pródigo, que a mí no me gusta el hijo pródigo, más bien la historia del Padre perdonador, cuando leemos aquella historia, usted ve que el desconocimiento del carácter de su padre hizo que sufriera más de lo necesario. ¿Por qué? Porque él dice que estaba allí en la miseria, deseando alimentarse con la comida de los cerdos, de los marranos. Y después en el siguiente versículo dice, cuando cayó en sí, cuando entró en su razón, cuando, no, ¿verdad que en la casa de mi papá hay comida? Voy a volver donde mi papá. Tener un desconocimiento de cómo es mi padre hace que sufra más de lo que yo debería sufrir. Y aún él no lo conocía. Se nota que el hijo pródigo no conocía a su padre, porque cuando el padre lo ve venir desde lejos, dice que el padre se alzó pues su túnica, obviamente para poder correr, corrió hacia él. Dice que lo abrazó, lo besó, le puso un anillo, le puso ropa, hizo matar al becerro. O sea, hizo una fiesta porque mi hijo que estaba perdido ha vuelto a casa. Sufrió más de lo que tenía que sufrir. Él pudo habérsele acabado la plata y volver a la casa. Y le aseguro que el padre lo hubiera recibido igualmente. Hermanos, tener un desconocimiento del carácter de nuestro Padre hace que nosotros seamos castigados por nuestro propio pecado. ¿Sí? A veces encontramos este tipo de personas en la iglesia, ¿no? Que se autodisciplinan y no vuelven porque se sienten tan sucios y tan malos. Encontramos estas personas que se echan tantas culpas. No, es que yo no me puedo acercar a Dios porque no, es que yo he hecho cosas muy malas. No conocen el carácter de Dios. Su perdón es completo, en esencia. Entonces, teniendo todo eso, conociendo todo eso de Él, entonces, ¿qué nos resta a nosotros? Quiero que se devuelvan, por favor, a Mateo. Capítulo 6, porque quería enfocarme más en esta parte. Y conocemos la oración de Jesucristo, la oración que les enseña a los discípulos, Mateo capítulo 6, pero
desde el versículo 12 hay algo muy importante. Y si, vea, el hecho de llamar a Dios Padre fue una novedad para los judíos. Ellos no lo llamaban Padre, ellos no lo hacían. Ellos lo veían tan distante, lo veían tan lejos, lo veían a veces como tan enojado, ¿no? Pero Jesús les dice, cuando oren, oren así, en el versículo 8, Padre nuestro, ¿sí? Perdón. Sí, versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. O sea, Él es mi papá. Yo puedo acudir a Él porque Él es mi papá. Él va a suplir mis necesidades. Él va a ayudarme en lo que yo necesito. Él va a cumplir su voluntad en la tierra. Pero en el versículo 12, yo creo que es como de las cosas más importantes de conocerlo a Él como Padre. Y dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Y es tan impresionante que Jesús vuelve y dice, ahí no queda, ¿sí? Amén. Pero, versículo 14, porque si no, o sea, dice, ¿por qué la oración es algo tan importante? Porque a través de la oración nosotros tenemos comunión con Él, a través de la oración nosotros le pedimos a Él, a través de la oración lo adoramos a Él, lo alabamos a Él, pero dice, hay un requisito para que usted pueda tener comunión con su Padre, si usted ya ha creído en Jesucristo, ¿sí? Hay un requisito. ¿Por qué tienen que perdonar a los demás? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vea, eso no hay que hacerle mucha exégesis, ni un estudio con las herramientas que da la hermenéutica semana tras semana. Es súper sencillo, ¿sí? Soy fiel creyente de que las cosas que son necesarias y que son más importantes, especialmente para nuestra salvación y nuestra alma, las entiende cualquiera. Hay cosas duras en la palabra. Ezequiel es un libro terriblemente difícil. Hay textos muy complejos, Romanos, el tema de la elección, la Trinidad, la eternidad es súper difícil, pero cuando usted habla de la vida práctica es súper sencillo de entender. Así como el Padre entrega a nosotros perdón, así nosotros tenemos que entregar el perdón. Es nuestra tarea. Él ha sido un Padre bueno, Él ha sido un Padre amoroso, Él ha sido un Padre abnegado y entregado. Ahora su tarea como hijo, como hija, entregar ese mismo perdón. ¿Por qué? Porque si usted no entrega ese perdón, Dios no le va a perdonar a usted sus ofensas. Ay, hermano, ¿cómo así? Entonces me voy a ir para el infierno porque Él no perdona mis pecados. No. Esto se llama en teología un perdón judicial y un perdón paternal. El perdón judicial se efectuó cuando el Señor Jesucristo lo aceptamos en nuestras vidas, creemos en su plan, creemos en su obra y ahí Él nos redime y somos hijos. Pero esto habla del perdón paternal, de mi comunión. Cuando yo peco todos los días, aún Jesús habló de eso cuando le lavó los pies a los discípulos, les dijo, no, ustedes ya están limpios todos, solamente necesitan que les lave los pies. Nosotros nos lavamos los pies constantemente, pecamos. Aún como hijos de Dios le fallamos, tenemos errores, pero le pedimos perdón constantemente para tener comunión con Él, no para volvernos a ganar la salvación, hermanos. Si usted cree que la salvación se pierde, no se pierde. La salvación no se pierde. Si usted dice que la salvación se pierde, es una herejía, porque es decir que el pecado tiene más poder que la obra de Jesucristo. Es decir que Satanás tiene más poder que las manos del Señor Jesucristo, porque Él dice que nosotros estamos en sus manos y en las manos del Padre. La salvación no se pierde. La salvación es completamente gratuita, pero completamente eterna también. ¿Qué se refiere esto? A un perdón paternal, al perdón para tener comunión con nuestro Padre. O sea, piensen en un hijo que de pronto le pegó un palazo al papá, ¿cierto? ¿Dejó de ser hijo? No, absolutamente no. ¿Qué pierde con el papá? Pues un poco de beneficios, ¿no? Hasta la comunión. Pero si es un buen padre,
siempre va a haber lugar para el perdón. Más nuestro Padre que está en los cielos, que ama incondicionalmente, queridos hermanos. Nuestro perdón tiene que ser completamente hacia los demás, debe ser completo, completo. Vea, algo que he descubierto a través del estudio, a través de escuchar a otros hermanos, lo que más daña a las familias, lo que más lastima a las familias es la falta de perdón. He descubierto que a veces hasta ni tanta consejería es necesaria. Uno les da ciertos tips y uno da ciertas cosas y habla de una buena comunicación, habla de sacar un tiempo de calidad, de entender cómo ella ve su amor y cómo él ve su amor. Y eso es importante. Pero cuando yo veo parejas en crisis, la razón número uno es la falta de perdón. Uno cuando está de novio no pensaría que esa cosa es tan difícil, ¿no? Uno cuando está de novio, cierto, eso fluye el amor por todo lado, la pasión y las cartas y las canciones y tan bella que se ve, tan bello este muchacho. Pero cuando uno se casa dice, uy, ¿qué pasó? No, pues que tan bello, tan bella. Y se da cuenta que la persona que más uno ama es la que más lo va a lastimar, que va a doler más porque es la persona que uno ama. Y nos damos cuenta que tenemos corazones lastimados. Todos tenemos heridas del pasado, todos tenemos cosas que aún guardamos, ¿no? Porque no solamente son las mujeres, a veces los hombres también, solamente los hombres lo reprimen un poquito más. Las mujeres suelen soltarlo más. Pues como que día usted me dejó tirar. No fue con culpa. Es pensar, hermanos, de que todos nosotros tenemos el derecho a perdonar, pero no todos queremos perdonar. Él entregó el perdón para nosotros, para que nosotros pudiéramos entregarlo a otras personas. Conocemos la parábola, ¿no? De aquel hombre que le entregaron, le pagaron una deuda grandísima, ¿sí? De miles de millones, y cuando sale de allí, donde el rey sale, se encuentra a un consiervo, le que debía como 100,000 pesos, que sé, lo agarra y le dice, bueno, pues me tiene que pagar. Cuando usted lee esa historia, a uno le da como rabia. Uno dice, este caripelado, tan conchudo, le acaban de perdonar una deuda impagable y no es capaz de perdonar eso. Hermanos, pero cuando usted mira en retrospectiva y usted mira que ese soy yo. Ese que salió de allá, que le perdonaron esa deuda y busca hace otro para cobrársela, ese soy yo. Cuando salgo y no quiero perdonar a aquel que me ha lastimado y que me ha ofendido, ese soy yo. Y claro, a veces no hemos tenido quien nos enseñe a perdonar, pero Él quiere que nosotros tengamos una comunión plena con Él. Si usted no ha perdonado lo que su esposo o su esposa le ha hecho, su papá, su mamá, que le robaron el trabajo, que le robaron en alguna cosa o lo que sea que le hayan hecho, si usted no quiere perdonar eso y guarda eso en su corazón, déjeme decirle que usted tampoco puede ser perdonado. Tampoco. ¿Saben por qué? Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 4, 12:4, Hebreos 12:4, esperar que lleguen ahí. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel
a quien el Padre no disciplina. Pero si se os deja sin disciplina, ¿de cuál de todos? Perdón, no veo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, ¿Saben por qué Él no nos perdona, hermanos? Cuando no hemos perdonado, porque nos ama como a sus hijos y porque nos quiere corregir y nos quiere enseñar. Han tenido esa sensación de que no soy capaz de orar, han tenido esa sensación de que qué desánimo para ir a la iglesia, han tenido esa sensación de ni querer cenar o no querer escuchar la palabra. Eso es falta de perdón de Dios, pero no porque Él esté completamente cerrado a no dársela, sino porque usted no quiere perdonar a aquel que lo ha lastimado. Entonces, ¿el que tiene que hacer? Disciplinarnos, tiene que corregirnos a través de esto, ¿sí? Ojo, también hay veces que la disciplina no solamente es darnos pao, la disciplina también se refiere a las pruebas. A veces tenemos que pasar por situaciones difíciles, pruebas, obstáculos para formar en nosotros ¿qué? Carácter. Un hijo sin disciplina normalmente es un vago, ¿sí? Normalmente. Un hijo que no le enseñan a ir a estudiar, no le enseñan a lavar su ropa de pronto, a tender su cama, a arreglar sus cosas, a por lo menos hacer algún deporte. Un hijo que no se le enseña disciplina, que no se le enseña cuándo hay que sentarse, cuándo hay que pararse, cuándo hay que respetar, o con quién hay que hablar. O sea, todo eso es un hijo que normalmente es un vago. Y por eso Él dice, yo tengo que poner ciertas cosas en sus vidas para que ustedes no sean unos hijos vagos, sino que sean unos hijos buenos, llenos de carácter, llenos de disciplina, porque si no, ustedes no serían mis hijos, ustedes serían unos bastardos. Sí, versículo 9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. O sea, dice, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo mejor por Él, para Él? Bueno, hoy en día yo no creo que sea tan así. Yo creo que el autor de Hebreos escribió esta parte porque en aquel entonces los padres eran los pilares de la sociedad. Los papás eran el pilar de la sociedad. Y claro, los hijos veneraban a los papás, había un respeto excelso. Hoy en día es difícil decir que eso sea así. Hay papás que corrigen al hijo y el hijo está súper furioso, o la mamá a veces está furiosa por ver que el papá le pega al hijo, o lo corrige, o le enseña disciplina. ¿Por qué lo va a mandar a lavar platos? No, es que él... Y no, qué pecado ponerlo a trabajar tan pequeño y tan... Ser papá en este tiempo es complejo, es muy complejo, ¿sí? Pero hay que seguir haciéndolo. No, a veces ellos creen que porque usted les prohíbe algo, porque he trabajado con ellos, he vivido con ellos, no, como que mi papá no me quiere, o mi mamá no me quiere, porque les prohíben ir con tal fulano, con fulana, porque les prohíben ciertas cosas. Papá que no es rígido, un papá muchas veces que es tan permisivo, es un papá miserable en el futuro, porque va a mirar hacia atrás y va a decir, no hice nada por ellos, no hice nada. Un papá que no es piadoso, un papá que no intenta ser como el Padre Celestial, es un papá que perdió todo su trabajo como padre en esta tierra. Cuando leemos en Mateo, creo que es que dice, ustedes tienen que ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. ¿Es qué? Es perfecto. Buscamos la perfección ¿en dónde, hermanos? Como padres, ¿hacia dónde tenemos que mirar? Pues yo no tengo mucho que mirar en mi familia, ¿no? Mi papá se fue cuando teníamos 9 años, entonces no tengo como un ejemplo para decir, no, pero ¿hacia dónde miro? Hacia la palabra. Y puedo decir, Él es el mejor padre que hay. Algún día yo sé que muchos de acá van a ser papás, quieran o no quieran algunos, ¿cierto? Otros con mucho querer y con mucho deseo. Pero les digo, ser padres no es llevar comida a la casa, hermanos. Ser padres no es
solamente pagar los servicios. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Aquellos también que han tomado una responsabilidad como padrastros, los llamamos nosotros acá, hay un mal concepto de esa palabra, pero son papás, no por sangre, sino porque lo han decidido. También es un trabajo de tiempo completo, hermanos. ¿Sí? Es un trabajo duro, reacio a veces, difícil. Yo tengo que llegar del trabajo, de hacer visitas, de hacer esto, y Moisés a veces está esperando que yo vaya y toque guitarra y cajón con él. Y cuando tengo que ir a estudiar, tengo que ir a preparar otras cosas, pero lo tengo que hacer. Él muchas veces está esperando que uno vaya y lo abrace, que vaya uno y juegue. Hasta me coge la tarde para ir a hacer algunos trabajos, pero pienso, esto es el trabajo de un padre, es tiempo completo. Si usted se va a tener que acostar más tarde, sí, se va a tener que acostar más tarde. Va a tener que trabajar más duro, va a tener que trabajar más duro. Va a tener que soportar más cargas, va a tener que soportar más cargas, porque ese es el trabajo que Él hace aún en la eternidad, soportándonos, aguantando sobre nosotros con su paciencia, con su amor. Versículo 10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El hecho de que muchas veces, hermanos, Él como un padre disciplinador toque la puerta de nuestra casa, es porque nos ama, para que nosotros tengamos una vida en santidad. Y por eso sigo poniendo el contraste. Usted como papá, ¿cómo es la santidad en su casa? ¿Cómo es la santidad en su casa? Si solamente usted es mamá y usted es la única creyente, o usted está sola, ¿cómo es la santidad en su casa? ¿Permite pecados? ¿Permite que fulano entre con fulana y se queden a dormir? ¿O permite que se vean cosas feas? Hay papás, y he tenido que ver cosas tan horribles como esas, de ver a papás sentarse a ver películas con muchas escenas pornográficas y sus hijos pequeños tener que muchas veces ver esas escenas. Eso es ser un papá miserable. Es no entender que nuestro trabajo es santificar a nuestra familia. Tenemos que copiar de Él. Él quiere que nosotros seamos santos y Él nos va a disciplinar si es necesario. Va a poner cosas en nuestra vida. Yo les pregunto, queridos hermanos, ¿cómo están? Y me incluyo, ¿cómo estamos trabajando para que nuestra familia sea más santa, más pura, que ame más al Señor? ¿Cómo estamos creando un camino para que ellos no pasen por las mismas situaciones que nosotros pasamos? ¿Cómo estamos creando un camino para que ellos sean más disciplinados que nosotros en la iglesia? Para que ellos amen mejor al Señor, para que ellos sirvan mejor al Señor. ¿Qué estamos haciendo para que ellos miren hacia adelante y podamos decir, sé que hay algo bueno por venir? ¿Qué estamos haciendo? Es difícil a veces tener que mirar hacia el pasado, hermanos. Y he tenido que hablar con muchos hermanos que me han dicho, es muy duro tener que ver mis hijos ahora y ver que ninguno ama al Señor. Ninguno. Es durísimo. Hermanos, velen por la santidad de su casa. Versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vea, a veces no lo van a querer. Los hijos no lo van a querer. ¿Sí? Van a decir, no, pero es que usted es esto y lo otro y va a pasar. Pero a su tiempo, esa disciplina que usted impone en casa va a dar resultado. Qué triste, hermano, hermana, amigo y amiga, que por llevarle a veces tener cierta paz en casa, usted mande a su familia al infierno. Qué triste es eso.
No le estoy diciendo que no haya perdón. El perdón siempre va a estar. El Padre siempre va a estar ahí para perdonarnos. Así nosotros también como papás vamos a estar dispuestos a perdonar, a amar y a intentar que ellos busquen al Señor. Pero les aseguro que nuestro carácter va a definir muchas cosas en nuestra familia. Nuestro carácter. Debemos ser parecidos al Señor. Aún Efesios dice, sean imitadores de Dios. Sean imitadores de Dios. Todo lo que es Él, nosotros debemos imitarlo. Su carácter, su forma de ser, su pasión, su fervor, su amor. Sé que nos cansamos muchas veces. Ay, hay días difíciles. Hay días durísimos. Pero es nuestro trabajo. Es nuestra responsabilidad. Hablaba semana pasada con un hermano y me decía, es que es mi compromiso. Yo hice un compromiso delante de Dios con mi esposa, con mis hijos. Es que es mi compromiso, es mi deber. Yo tengo que hacerlo. Pero a veces nos pasa que nos ocupamos más en nuestros placeres, en nuestras tareas, en tal cita, en tal visita, en tal salida, en poco de cosas que no tienen trascendencia. Y lo que es trascendente, lo que realmente tiene futuro, lo que realmente vale la pena. Piensen, queridos hermanos, que algún día vamos a estar muy ancianos. Todos, es inevitable. Usted y piensen en esto ahora, en la edad que usted tiene, pensando en unos 10 años más adelante, usted va a poder mirar hacia atrás y decir, qué bueno que he podido amar y servir a esta familia. O va a mirar hacia atrás y decir, en todo lo que gasté mi tiempo, buscando plata, buscando comodidades, buscando bobadas. Recuerdo hablar, ya contaba esta historia, con un arquitecto, tiene casas, muchas casas. Estábamos arreglándole una casa como de 3,000 millones de pesos. Y me decía, tengo 2 hijos y 2 nietos. Los 2 hijos estudiaron en Estados Unidos. Y desde que se fueron a estudiar nunca volvieron. No me llaman. Mi esposa se va para donde la mamá. Y estoy solo. Trabajé tan duro para darles todo, supuestamente. Y hoy en día paso Navidades solo. Solo, completamente solo. Y me decía aquel hombre no creyente. Ojo, no era creyente. Y me decía, vea amigo, yo le voy a dar un consejo. La plata llega, eso es inevitable. Si usted es buen trabajador, eso llega. Pero el amor de la familia no llega tan fácil. Cuando se va, nunca regresa. Y era durísimo ver cómo él le dolía el hecho de tener 2 nietecitos y no tenerlos ni siquiera para abrazarlos. ¿Por qué? Porque él mismo dice, yo me dediqué a buscar cosas materiales y no a buscar las cosas importantes. Ahora, cuanto más nosotros que conocemos al Padre de los Espíritus, el Padre de las luces, el Padre de toda bendición espiritual, ¿cómo nosotros no vamos a querer parecernos a Él? Sea padre, o sea madre, lo que sea. ¿Cómo no queremos parecernos a Él? Tener su mismo carácter en santidad, su mismo amor, tener ese deseo de que los que están a mi alrededor caminen en pos de la verdad. Aún Salomón dice, llegará el día en que vamos a decir, no hay contentamiento en mí, hay tristeza. Van a llegar. Tal vez algunos lleguen dentro de poco y decir, no tengo contentamiento. ¿Qué hice con mi vida? Y va a ser desolador, se lo aseguro. Pero si usted hoy se arrepiente de sus pecados, perdona lo que tiene que perdonar, sana lo que tiene que sanar, usted va por el camino y por la senda correcta. Perdone hoy, sane hoy el corazón de su familia. Hay mamás que destruyen con sus palabras, usted es un bueno para nada, usted no sirve, usted es esto. Hay otras que lastiman con la alcahuetería y llevan a sus hijos hacia ser malos muchachos. Sane eso,
cambie su forma de vivir, cambie el concepto que usted tiene de Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios santo, un Padre amoroso, perdonador, maravilloso, pero es un Padre santo, santo en su esencia. Hermanos, a veces no vamos a querer mirar al Señor y a veces Él va a tener que darnos pao pao. Algunas personas lo han perdido todo, todo, hasta lo más mínimo, todo. No porque el Señor no los ame, sino porque Él quiere enseñarles cosas, ¿sí? A veces hay cosas tan duras que ni siquiera podemos nosotros explicar, pero a su tiempo, dice Hebreos 11, da fruto apacible de justicia. Va a traer esa seguridad de que el Señor estaba haciendo un trabajo en mi vida, ¿sí? No seamos negligentes a la hora de conocerlo a Él. Búsquelo en su palabra. Deséelo como usted desea tomar agua después de una hora de caminata. Deséelo como usted desea comer después de un día de ayuno. Desee al Señor como usted nunca ha deseado nada en su vida. Dejemos la mediocridad. Seamos hijos disciplinados, seamos hijos entregados hacia el Señor. No hay nada más triste para un papá que ver un hijo vago, ¿no? Que no sirve para nada, como decimos por ahí. No se levanta, no hace nada, no quiso hacer nada. Algunos hasta llegan a sus 40 sin hacer nada todavía, siendo mantenidos y todo esto. Me vi un programa por ahí en Estados Unidos que hay hasta como un proyecto para sacarlos de las casas, ¿no? Que los papás quieren que los saquen ya de las casas porque no hacen nada. Papá y mamá los siguen manteniendo a sus 40. Los adolescentes de 40, ¿no? Eso es triste y es frustrante. Pero hermanos, piensen si usted, y quiero culminar con esto, piense si usted, para su Padre Celestial, es causa de orgullo. Es realmente muy seria la pregunta. Piense si su forma de vivir es causa de orgullo para Dios, para su Padre. ¿Le causa orgullo? Usted puede mirar hacia el cielo, ir por la calle y decir, ¿sí viste? ¿Cierto? Un hijo está todo el tiempo haciendo monerías, haciendo cosas, sacando buenas notas y, vea, papá, me está yendo bien. ¿Sí o qué? Usted es capaz de mirar hacia el cielo y decirle, pa, lo está haciendo bien, ¿cierto? Pa, aquí estoy otra vez. Lo estoy haciendo bien con mi familia, ¿no? Estoy imitándote correctamente. ¿Es causa de orgullo usted para su Padre que está en los cielos? ¿O a veces le da vergüenza mirarlo en su corazón? Piénselo, porque realmente hoy es el día para que usted vaya ante Él, lo mire a Él y pida perdón por lo que usted está haciendo. Cambie su rumbo, cambie el futuro. Él siempre va a perdonarlo. Los que se autodisciplinan, no lo hagan. El perdón del Señor es inmediato. A veces yo pasé por eso, de salirme de la cena porque no era tan bueno. Ninguno es bueno, ninguno es bueno. El perdón es inmediato. Si usted pide perdón hoy, ahí es el perdón en ese momento. Si usted pecó ahora y ahora pide perdón, es instantáneo. A veces tenemos esa rara sensación de que el Padre es como nosotros, ¿cierto? Que necesito un tiempito para ver si lo perdono. No, Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Si usted va hoy ante Él, Él hoy lo purifica, lo limpia, lo santifica. Usted queda como nuevecito o nuevecita. Él es increíble. Hermanos, convirtámonos en unos hijos del cual nuestro Padre esté orgulloso. Hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos llevar a nuestra familia, es nuestra responsabilidad, es nuestra decisión, es como nosotros decidamos vivir de ahora en adelante. Él es bueno en exceso para ayudarnos a ser mejores. Les aseguro, hoy es el día que ustedes pueden buscarlo, arrepentirse, decidir cambiar sus costumbres, cambiar sus formas de vivir y amarlo plenamente y caminar como unos hijos agradables de Dios. Oremos.
Padre, gracias porque